Hoy es 1 de noviembre y es Día de Todos los Santos. Y para este episodio cuento con el padre Roberto Funes. Bienvenido, padre. Quisiera que se presentara y también nos platicara antes que nada pues la labor que hace pues con los enfermos de COVID. Y pues bueno, también el padre nos va a platicar, vamos a hablar del Día de Todos los Santos y también sobre el tema de la santidad. Yo creo que el padre está muy en contacto con gente pues que está agonizando, que está muriendo. Creo que nos podría dar mucha luz sobre este tema. Bienvenido, padre. Hola, Mariel, pues con un gran gozo de participar en tu podcast. Yo tengo ganas, ¿verdad? Tenía ganas de también participar desde que me lo comunicaste. Me alegré más todavía. Y sí, claro, con todo gusto vamos a hablar sobre los santos y sobre la santidad. Me presento con todos, soy el padre Roberto Funes Díaz. Mi comunidad se llama Cruzados de Cristo Rey y junto con el padre Adrián y el padre Andrés somos capellanes COVID en la Ciudad de México. Significa que el señor obispo ha encomendado a nosotros el cuidado de los enfermos que tienen este mal en la Arquidiócesis de México, una de las capitales más grandes del mundo y que por lo mismo tiene uno de los lugares en los que están el mayor número de enfermos. A esta misión nos ha convocado también el Santo Padre, el Papa Francisco. Incluso nos envió una carta el Papa Francisco a nosotros como sacerdotes, lo cual nos alegró mucho, ¿verdad? Porque no es que sea de todos los días que el Papa te escribe una carta, y nos escribe una carta felicitándonos y bendiciéndonos por esta labor de trabajo con los enfermitos. Es una labor de cercanía, de acompañamiento, de perdón, de reconciliación, de consuelo, de cercanía, porque Cristo se hizo cercano a nosotros que éramos lejanos a Dios, ¿verdad? Y su llegada al mundo, pues fue acercarnos la divinidad al alcance de la vista, al alcance del tacto, de oírlo, de verlo. Y en la fe católica, la cercanía de Cristo marca toda nuestra religión. En toda nuestra religión tiene que haber acercamiento, tiene que haber cercanía. El Papa Francisco habla mucho de que nos acerquemos, habla mucho de que nos encontremos. El Papa San Juan Pablo II dedicó casi la mayor parte de su ministerio a estar cerca de las personas. Y a nosotros nos toca acercarnos a los más enfermitos de esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Nos toca desde los que empiezan con algún mal y quieren reconciliarse con Dios, pero no pueden acercarse a la iglesia porque precisamente con las condiciones sanitarias de alguien que tiene ya la certeza de que está enfermo, pues no puede salir de su casa. Ahí es donde viene nuestro trabajo, acercarnos a las casas de todos. Y pues me ha tocado darle vueltas a toda la Ciudad de México. A veces he estado en la mañana en Chimalhuacán y en la tarde en la salida a Toluca y en la noche hacia Cuernavaca, en todas partes en esta ciudad, porque pues en todas partes hay enfermos, no hay ninguna zona que esté libre. Y cuando las personas se enteran que hay un sacerdote que puede visitarlo, pues nos llaman, nos buscan, nos escriben principalmente a través de las redes, pero por otros medios también con sus sacerdotes. Oiga, ¿cómo encuentro a ese padre que me puede confesar? Y a la mayor parte pues los atendemos en el hospital. Algunos también los atendemos en su casa, pero principalmente nos acercamos con los que están en los hospitales, ¿verdad? Y los que ya tienen un agravamiento de los síntomas, y les ofrecemos el don que tiene la Iglesia Católica del arrepentimiento, del consuelo, de tener a Dios perdonándome a través de la confesión. Y obviamente quien puede recibir la Santa Comunión, pues le llevamos la Santa Comunión, le damos la Santa Unción y le intentamos explicar un poco cómo el mal que están sufriendo está en el plan de Dios. Intentar hacer ver cómo en el contexto de su vida, de su historia, de sus circunstancias particulares, esto les puede ayudar lejos de disminuirlos. Se trata de darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y de intentar ver las cosas con otros ojos. Jesús, cuando estuvo en la cruz, pues le dio la vuelta a la tortilla, diríamos nosotros, al sufrimiento. El sufrimiento no nada más fue decir, ay, sufro. El sufrimiento fue una ocasión para acercarse a todos los que sufren. Y como Jesús dijo, los que estén cansados y agobiados,
acérquense y yo los aliviaré, pues nos toca a los sacerdotes ser como un eco de esta voz que resonó hace 2000 años, pero que quiere seguir resonando en las casas de donde hoy se experimenta pues ese gran sufrimiento que es la falta de aire, la asfixia que sienten los que están enfermos por este mal que nos ha asolado a la humanidad. Y aquí conectaría un poco con el tema que nos toca, porque la santidad es una realidad a la que puede acceder cualquier persona. Y especialmente con el tema de los enfermos de COVID, me toca tratar con gente que pues obviamente no se ha acercado a la iglesia, no solo en meses y años, sino en décadas y a veces toda la vida. Les contaría a nivel anécdota, sin entrar en pormenores de lo que me dijo, una persona que me comentaba: padre, pues me dicen que es muy probable que me vayan a intubar. Y yo, pues qué bueno que vino. Desde que hice mi primera comunión, nunca había vuelto a una iglesia. Y ahora que ya se me está acabando la vida, porque sabemos, ¿verdad?, que los que se intuban, pues tienen un alto porcentaje de fallecimientos. Entonces, cuando a alguien le dicen que lo van a intubar, pues experimenta el final de su vida muy cerca. Y me decía, pues yo nunca me había acercado a Dios, pero ahora quiero acercarme. Tendré una oportunidad, Dios tendrá piedad de mí, porque nunca he sido santo, me dijo esa persona, ¿verdad? Y esto conecta con nuestro tema, porque vamos a hablar de todos los santos precisamente, que son los que celebramos al inicio de noviembre cada año. Los santos no son solamente alguien que se porta muy bien o que lleva una conducta impecable. Mariel, tú eres maestra, ¿no? Si los niños llevan, seguramente que tienes unos niños que tienen conducta impecable, ¿no? Que sacan todo bien. Y a veces pensamos que un santo es alguien que saca todo perfectamente, que es como intachable absolutamente. Y cuando alguien siente que falla, dice, no, pues ser santo no es lo mío. Ser santo, pues allá el Papa, ¿verdad? Allá la Madre Teresa. No, quería yo tocar y unir este tema de esa conversación que tuve con un enfermito con el tema que hoy nos trae aquí a reunirnos, a escuchar este podcast. Saludos a todos los que nos están escuchando, sea en este día 1 de noviembre, o sea más adelante que ustedes lo escuchen. Quiero saludarles y quiero invitarles a pensar que la celebración de todos los santos es una invitación a todos ser santos. Todos los santos, todos santos, todos. Significa que cualquiera que tenga disposición, Dios lo puede hacer santo. Y me encantaría, no sé si quisieras que por ahí pudiéramos empezar a hablar de lo que no es un santo, ¿verdad? Para que podamos decir, bueno, igual tenía yo una idea equivocada. Así nuestros oyentes podrían también interesarse en este tema, porque el Día de Todos los Santos celebramos el mérito que tienen todos los que le han dicho sí a Dios. Los que le han dicho sí a Dios. ¿Y quiénes son los que le han dicho sí a Dios? Los que le dicen a Dios sí eternamente. No, pues la verdad está muy fuerte y me encanta eso que dice de qué es no ser santo. De hecho, mi definición personal de la santidad es decirle sí al Señor cada día. Y justo hace poco lo hablé con mi director espiritual y él me dijo, o sea, el cura de Ars no era santo por comer papas, esta santa no era santa solo por barrer, o sea, es algo más profundo. No te hace santo el hacer cosas, sacrificios, penitencias, o sea, es como todo lo que viene dentro de ti, y entonces las acciones es lo que reflejas, pero no es ser santo las acciones en sí. Has tocado un tema interesantísimo que al final tiene que responderse con la pregunta: ¿en qué consiste que los santos se hicieron santos o los hicieron santos? ¿Dónde está el asunto? Porque es un error bastante antiguo confundir la santidad
con lo que un santo hace. Y no es como dirían en la calle, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo, diríamos nosotros? Pues porque, fíjese bien, si nosotros habláramos de la humanidad, pues la humanidad se distingue porque piensa. Pero luego ves a un montón de personas que parece que no piensan. Y no por eso no son humanos. Y hay un montón de personas que piensan y piensan muy bien. Y uno dice, es que son tan humanos como aquel que nace sin arencefálico, se me parece que se llama, las personas que nacen sin su cerebro. Hay personas que nacen así y que viven poquito, pero que realmente nacen y existen y tienen a su mamá. ¿Y qué diríamos? ¿Porque no pensaron o porque no hablaron, no fueron humanos? Claro que fueron. Claro que son humanos. De la misma manera, un santo no necesariamente va a hacer todo lo que le vemos de ordinario hacer a los santos. Si tomáramos a alguien en la calle, ¿verdad? Yo vivo en la colonia Portales, está aquí cerquita el metro Portales, y si agarro a uno que va en el metro y le digo, oiga, ¿quién es un santo? Pues a lo mejor va a decir, pues los que están ahí en la iglesia, ¿no? A los que les prenden veladoras. Y otro, si tuviera un poco más de fe católica, diría, pues los que rezan mucho son los santos. Y si alguien todavía se ha puesto un poquito a ver historias de santos, a lo mejor hasta ha escuchado el podcast de los santos, te podrían quedar en la mente muchas de las historias que son padrísimas. Gracias por contarnos las historias de los santos, Mariel. Pero las historias de los santos no son lo que los hace santos. Hay algo antes que yo quisiera picarle la curiosidad a todos nuestros oyentes para que piensen, pues ya diga, padre, ¿qué cosa es eso? ¿Verdad? Fíjese usted, si a alguien le dice, fulano de tal es que reza mucho, es bien santo, habría que responderle teológicamente en la fe católica, no por rezar mucho es santo. Y no estoy diciendo que no vaya a rezar usted, lejos de mí, ¿verdad? Tomar el micrófono para decirle a la gente que no reza, hay que orar y hay que orar muchísimo. Yo soy promotor de la oración. Pero la oración no es lo que le hace santo. ¿Por qué? Y aquí está una partecita de lo que yo quisiera hoy iluminarles. El santo, cualquiera, San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, el nuevo Beato Carlo, ¿verdad? Sí. Cualquiera de los santos ha orado y ha orado mucho, pero no ha orado mucho para ser santo, sino porque es santo. Y aquí hay una diferencia abismal. Pensar que lo que hacen es lo que les provoca la santidad y no lo que son. ¿Cuál es la diferencia? Diría alguien, padre. Me parece que usted está cantinfleando. ¿Me está queriendo confundir? No. No es lo mismo lo que haces que lo que eres. Y un santo hace algo porque ya es santo, no para ser santo. Y en el fondo todos los santos hacen la oración. Rezan, y alguien podría decir, en vez de rezar, pues porque hace mucha penitencia, porque hace ayunos, o porque le da mucha limosna a los pobres, debe ser muy santo, porque tiene una vida intachable, porque es una maestra extraordinaria en el colegio, pues debe ser muy santa. No, no es eso. Es la santidad que llega al interior del corazón por el bautismo, lo que hace santo a un santo. No lo hace santo el que rece, lo hace santo que Dios está dentro de él. ¿Por qué? Fíjese bien. Seguramente todos los que nos escuchan, si están interesados en la santidad y entraron a este podcast para saber algo más de ello, pues van a misa. Digo yo, si usted no va a misa, se lo recomiendo mucho. Pero en misa, especialmente el domingo, decimos algo de la santidad. Seguramente, Mariel, tú lo recuerdas en el Gloria. Decimos santo, santo, santo. ¿Qué decimos? Es el Señor Dios del universo.
Así es. Y le decimos, solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú. 3 veces. Solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú. Y otra vez 3 veces. Qué hermoso es ese himno del Gloria cuando el corazón del creyente dice, yo tengo que alabar a Dios, y lo entona sabiendo, lo canta, lo recita, sabiendo que el único santo es Dios. Y entonces aquí parece que estoy boicoteando tu podcast. Porque ahora voy a decir que el único santo, que solo hay un santo. Después voy a rescatar tu podcast, no te preocupes, Mariel. El único santo es Dios. ¿Por qué? Pues porque es el único divino. El único totalmente divino, pues es Dios. Totalmente Dios, pero en Cristo totalmente hombre también. Y entonces la santidad no se quedó allá arriba, esperándonos a llegar. Vino al mundo, caminó en nuestros caminos, lo escuchamos hablar en nuestras plazas y mercados. Ahí estaba nuestro Señor. La santidad no se quedó guardada, vino al mundo. Pero solo hay un santo, Dios. Y ese santo que es Dios entra en el corazón de los santos que la iglesia canoniza. ¿Cuándo entra? Tiene, digamos que 2 puertas. Para contárselo a uno de los niños que estuviera escuchándonos, ¿verdad? También sé que tienes buenos alumnos que también seguramente escucharán a veces tu podcast. Si eres, te puedes imaginar la santidad como una casa con 2 puertas. Una casa con 2 puertas. La primera puerta es el bautismo y la segunda es la confesión. Así entramos a la gracia, que es la santidad. La santidad es Dios. Cuando alguien se bautiza es alguien que tiene a Dios en su corazón. Jesús lo prometió. Dijo, a los que crean en mí, iremos mi Padre y yo, y haremos en él nuestra casa. ¿Sabes cuál es la casa del Padre y del Hijo? ¿Cuál? El Espíritu Santo. Él es la morada, porque ellos son una relación de puro amor. Y entonces cuando Jesús dijo, iremos a hacer nuestra casa al corazón de los que crean, estaba prometiendo no la santidad para alguien como rarito, no la santidad para alguien que reza mucho, no la santidad para alguien que hace mucha penitencia. Aunque claro, si se dan cuenta quién llevan adentro, acabarán rezando mucho, acabarán haciendo mucha penitencia y a veces hasta acabarán haciendo cosas un poco raras, porque con todo respeto, algunos santos sí que han hecho cosas raras. No sé, ¿verdad? San Felipe Neri es muy chistoso y todas las anécdotas de San Felipe Neri me matan de la risa porque hacía cosas incluso a veces raras, pues porque la gente decía que era muy bueno, pues para que se dieran cuenta que no era lo que ellos pensaban. Hacía cosas raritas. Bueno, pues algunas de las cosas raras que hacen los santos son la consecuencia de que recibieron el bautismo, porque en la historia de la salvación, la santidad pasó de fuera, ritual, adentro, con Cristo. Y a partir de Cristo y su envío a todo el mundo para que sus discípulos bautizaran, lo que quiso fue llevar a los santos a cada casa en donde hay un recién bautizado, hay un santo en plenitud, a tope. ¿Por qué? Pues porque ese niño, chiquito, recién bautizado, no ha cometido ningún pecado. Está la pureza de Dios en su corazón. Y ese hecho, el hecho de que Dios esté totalmente puro, sin ningún rechazo de su parte, hace al niñito santo. Y entonces en cada lugar en donde hay un bautizado, hay un santo. Y luego en cada lugar en el que hay alguien que de corazón
realmente rechaza todo pecado, entra nuevamente Dios a habitar en él, y entonces la santidad tiene así como tiene dos puertas, podríamos decir que tiene dos pisos, también la casa de la santidad. Un piso en el que están los santos ya en el cielo, y entonces están ya gloriosos. A mí me encanta ver todas las obras de arte que retratan el cielo con los santos. Me encantan, son hermosísimas. Por ejemplo, en la Capilla Sixtina está el juicio final, en donde es dramático, ¿verdad? Porque por un lado está también el infierno, allá abajo se ve, sí. Pero arriba se ven los santos, y ver a todos los santos esta es la casa de Dios, que tiene un piso altísimo, en el que la que llegó más arriba pues fue la Santísima Virgen María. Claro. El día 1 de noviembre celebramos a todos los que están en el primer piso. Pero a nivel tierra, en el piso de abajo estamos todos los bautizados. Todos los bautizados estamos en el piso de abajo, y hay un elevador en el que todos van. Después del elevador, se cierra la puerta del elevador y no sabemos si sube o baja, porque también hay abajo algo para el que rechaza a Dios, ¿verdad? Pues cada uno, terminando su vida, si fue bautizado, ya entró en la casa de la santidad. Si ya está confesado, ya entró en la casa de la santidad. Y cuando termina su historia, se sube el elevador al primer piso de la santidad, donde están los santos que en plenitud desarrollaron lo que se les dio en su bautismo como una semilla. Si te dan una semilla, seguramente, Mariel, tú les has hecho un ejercicio a tus alumnos de poner un frijolito. Sí. No me digas que no. El típico. Un frijolito en un algodoncito. Es una de las cosas que yo siempre recuerdo con ternura con mis maestras, ¿verdad? Que me decían, traigan un frijol, y ya lo veíamos, ¡wow! Crece, lo vemos germinar, y todos los niños se quedan boquiabiertos, al menos en mi época, no sé si actualmente todavía. Todos decíamos, ¡wow! Mi frijolito germinó. Dios también quiere que la santidad que tenemos en el bautismo no se quede como un frijol cerrado, sino que rompa, que se abra y que se extienda. La santidad, cuando se extiende, puede llegar a ser reconocida por la iglesia. Entonces, hay santos de primer piso, los que estamos en este mundo, y hay santos, los de planta baja, y los de primer piso, los que están allá en el cielo, los santos que ya están con Dios. De entre ellos sabemos algunos, pero de otros no sabemos. Con certeza sabemos los que la iglesia declara santos. Y esto es lo que celebramos este 1 de noviembre. Los méritos de todos juntos. O sea, y esto es una cosa tremenda. Fíjate, cuando celebramos un santo, si decimos celebramos los méritos que tiene, queremos decir que estamos celebrando la victoria de Cristo en él. Cristo venció en él, triunfó en él, y el mérito de un santo es que venció Cristo en su historia. De alguna manera venció el pecado, de alguna manera venció el error, en algunos santos la herejía, en otros santos, un vicio, y Cristo venció. Ese vencer de Cristo es el triunfo de Dios en él, y lo hace Dios totalmente. Y entonces cuando decimos, hoy es San Francisco, hoy es Santa Teresa, celebramos el triunfo de Dios en San Francisco, celebramos el triunfo de Dios en Santa Teresa, pues porque es un triunfo magnífico y hay que contarlo. Se necesitan, no nada más, Mariel, tu podcast, necesitamos tener 100 podcasts de santos. A ver si un día te hago competencia y me abro un podcast para hablar de santos, porque hay que contar la historia de los méritos de cómo Dios triunfó en una historia. Claro, sí. Y cuando lo vemos, ¿sí? Sí, no, me encanta, y es lo que yo siempre he dicho. O sea, un santo, a veces hay como estos fanatismos, pero un santo nos tiene que llevar a Cristo.
ese es su labor y para eso están y para eso yo me inspiro en ellos, no porque yo admire al santo por esa persona, sino me encantó como las palabras que usó, cómo Cristo venció en él y pues en el Día de Todos los Santos yo nunca lo había esperado tanto como este año, porque ¿cuántas historias no habrán? Hay infinidad de santos no canonizados a comparación de los que ya conocemos, entonces qué hermoso y qué ilusión pensar que si vamos al cielo conoceremos cada historia y cada historia seguro es sorprendente y muchísimos más de los que conocemos. Y es increíble, Mariel, que esta emoción que tienes por este 1 de noviembre que está llegando ya, pues que todos la tengamos, porque si el día de un santo yo le puedo pedir algo especialmente a Dios por él, gracias a ese triunfo que tuvo en su historia, por ejemplo, Jesús, te pido por la intercesión de San Francisco, tú que venciste en él, ¿verdad? Te pido algo en especial, sana a mi mamá, cura a mi abuelita, consígueme un trabajo por los méritos de este santo. Pues el día 1 de noviembre, no nada más tenemos una carta para ponérsela a Dios por los méritos de un santo, como dices, hay una infinidad. ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios de cuántos son los santos? ¿Sabes a qué asemeja la palabra de Dios al conjunto de los santos? Dice, estamos rodeados de una pléyade de testigos. O sea, como el conjunto de todas las estrellas. Una pléyade. O sea, tenemos a todos los santos con sus méritos intercediendo por nosotros. El día del 1 de noviembre debía ser el día del podcast de Mariel, porque es el día en el que todos los santos ponen sus méritos, por decir así, delante de Dios y dice, por este triunfo que tuviste, Señor, en mi historia, concédele a Mariel, o concédele a Juan, a Pedro, a María, a Vanessa, a quien sea, concédele esto que le va a hacer bien en su historia. Y todos los santos van a pedir por ti, todos de verdad. Y es por eso que es necesario que despertemos a la conciencia de que nos están rodeando esta pléyade de santos, especialmente hoy, porque hoy, cuando la iglesia nos propone algo en la liturgia, en el cielo se corresponde, debido a que Jesús lo prometió y Jesús no se echa para atrás. No es como yo que le dije a Mariel, oye, vamos a grabar esto un día. Y luego le dije, ¿sabes qué? No, porque tengo una urgencia y tengo que hacer algo. Y pobre Mariel, muchas gracias por ser paciente, me tuvo que esperar. Pues los hombres nos echamos para atrás, pero Dios no se echa para atrás. Y cuando en la iglesia promete que va a dar algo, Dios lo cumple. Y cuando nos propone un santo, nos dice, yo por intercesión de este santo voy a escucharte. Y cuando nos dice, aquí están todos los santos, imagínate, es como si se abriera las compuertas de una gran mole, ¿verdad? De un dique o de un dique que está conteniendo. Imagínate que hay un río fuertísimo, ¿no? Y un dique lo está conteniendo y que de pronto abre sus puertas totalmente y sale todo un torrente de agua, ¿verdad? Pues cada santo sería como una fuente de agua que está cada día Dios dándonos para que saciar nuestra sed con el ejemplo de la gracia de Él que triunfó en su historia. Pues el día 1 de noviembre no hay nada más una llavecita dándome agua. Se abre delante de mí una catarata, por decir así. El que ha ido un día a una catarata, como son, por ejemplo, las cataratas del Niágara o las del Iguazú, que son todavía muchísimo más grandes. Si nos oye alguien en Argentina o si nos oye alguien en Canadá o en Estados Unidos, vayan a esas cataratas. Es impresionante ver cuánta agua puede haber en un solo lugar. Y pues es más la gracia que Dios nos da que la que sale por gotas en esas cataratas, porque todos los santos en el cielo van a pedir por lo que tú le pides. Y entonces tenemos que decir, tengo una gran ayuda el día 1 de noviembre. Puedo recibir
los méritos de todos los santos a mi favor, como si fueran míos. Fíjate, tú, por ejemplo, le puedes pedir a Dios algo por tus propios méritos, ¿verdad? Bueno, Dios mío, si en algo te ha agradado mi vida, si en algo te agrada esta comunión, te la ofrezco porque fulanito encuentre a su hermana que está perdida, porque fulanito se cure porque tiene esta enfermedad. Tú le ofreces tus méritos y Dios ve con mucho agrado cuando un católico le ofrece los méritos de una obra buena para el bien de uno de los hermanos, como una mamá que ve que uno de sus hijos hace algo por el otro. Se alegra, Dios se alegra mucho más. Pues a Dios, que le gusta alegrarse mucho con cada uno de sus hijos cuando le pide por otro, hoy, que es 1 de noviembre, el día que va a salir este podcast, pues se alegra a nivel fiesta, a nivel pachangón de pueblo, ¿verdad? A nivel grande, no sé con qué compararlo, con una cascada, con un torrente de gracias que recibimos para que nos enamoremos del conjunto de santos que van aquí caminando con nosotros. Es una alegría pensar que nunca vamos solos. Y si me permites, voy a contar una anécdota un poquito, ¿cómo lo podríamos decir? Lúgubre. Voy a bajar así un poquito la voz para que ¿de qué va a hablar el padre? Pues un día llegó a mi parroquia una persona que tenía una posesión y entonces el enemigo estaba allí. Y en mi parroquia está el exorcista, uno de los exorcistas de la diócesis. Por eso llegó allí, ¿verdad? Aquel hombre lo llevaron para hacer un exorcismo. Es impresionante ver la letanía de los santos en un exorcismo. Esto es lo que les quiero contar. Esa persona que había rechazado el enemigo soltarla, ¿verdad? Cuando empezamos a pedir por él, por intercesión de los santos, toda la soberbia del enemigo que decía yo jamás me voy a salir de aquí, cedió y habló de la presencia. Aquí está San Juan Pablo II. Inmediatamente se fue el enemigo y nosotros nos quedamos. ¿Cómo es posible? Estaba aquí con nosotros y logró por su intercesión la liberación de esta persona del poder del enemigo. ¿Y sabes qué vi con mis ojos, Mariel? Lo mismo que estoy viendo ahorita. Nada, solo estaba allí. No vi nada. Y estaba allí, pero vi las consecuencias de su presencia. Todos los santos están también. Y es muy importante que los invoquemos para que interesen. Y están. Tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, ¿cómo vamos a suplicar a Dios por intercesión de ellos que intervengan en nuestra historia? ¿Cómo le vamos a decir a Dios? Hay que pedirle a Dios, quiero tener más fe en la santidad que me diste, porque la santidad que me diste en mi bautismo me emparenta con los santos, hace que yo sea cercanísimo a ellos. Gracias a que yo también fui bautizado, yo tengo la misma gracia que tuvo para seguir a Cristo San Juan Pablo II, o la Madre Teresa de Calcuta, o San Charbel, o acabamos de pasar en octubre a San Judas Tadeo, pues también siguió a Cristo con mucha fe. ¿Y por qué tuvo tanta fuerza su seguimiento de Cristo de San Juan Pablo II? Pues porque tuvo un bautismo muy completo. Le bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y con esos tres, Dios mismo lo habitó y fue fiel. Y fue fiel. No se trata de ser santo, y aquí quiero volver un poquito al tema de la santidad.
no se trata de lo que hace un santo, sino de lo que es un santo. Sí. No se trata de que resuelva un problema, sino que lo intenta resolver santamente, con la Trinidad adentro, sin perder nunca la presencia de Dios en su corazón y siendo cada vez más conscientes de esa presencia. Es una maravilla cuando una persona, una mujer, queda embarazada. Cuando queda embarazada, su mirada empieza a cambiar. Si ustedes han visto una mujer embarazada, aunque no se le note, tiene un toque de sus ojos, de una dulzura, de una maravilla que está ocurriendo en su seno. Y conforme va, primero se entera de que está embarazada. Ya estaba embarazada y luego se entera. No puede hacerlo al revés. Después de que se entera que es embarazada, empieza a vivir como los otros días, pero empieza a ser consciente. Y llega un momento en el que la conciencia de que está embarazada llena las 24 horas del día. Hasta dormida duerme como embarazada. Y trabaja, embarazada. Esta es una comparación que estoy poniendo con la santidad, porque la santidad es tener a alguien adentro, como una embarazada. Wow. Y ahorita que habló, está muy fuerte, y ahorita que habló de los méritos, como Cristo venció y está dentro de ti, también a mí un error que empezó como en mí al empezar el podcast fue compararme, porque yo veía las historias y yo decía, es que ¿cuándo voy a tener, usando estas palabras, estos méritos? O sea, yo, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué carta? ¿Qué puedo cambiar en la iglesia como estos grandes santos? Pero justos, creo que todos podemos caer en ese error y hay que saber que cada santo tiene su historia. Yo siempre he comparado a los santos con las estrellas del cielo, me encanta con las gotas o con el mar, y también como Santa Teresita con flores. Y cada flor tiene su color, qué tan grande es, chiquita, dónde está, pero me encanta y pues cada estrella tiene su brillo y al final pues está la estrella, ¿no? Que es Dios, el sol. Pero justo eso, como no compararnos y saber que cada uno de nosotros vamos a tener nuestros méritos y Cristo va a vencer en nosotros de una forma diferente. No, cada historia de santidad es una historia de amor única e irrepetible y mi historia no va a ser igual a la de Chiara Luce, a la de Santa Teresita, a la de Santa Catalina de Siena. Va a ser mi historia. Entonces creo que es muy importante decir eso porque estamos hablando de cosas hermosas y heroicas, pero saber que es posible y que es cercano, y por eso estos santos como Carlo Acutis o Chiara Luce, estos beatos jóvenes y tantos que hay, pues nos recuerdan eso. Y muchas veces también caemos en el error, por ejemplo, de decir, no, pues Carlo Acuti, el santo del internet, y tengo que ponerme a hacer cosas y tengo que ponerme a difundir, no sé, los santos o las apariciones. Pero más que la santidad de Carlo Acuti no fue hacer cosas en internet, fue amar a Cristo Eucaristía. Entonces yo creo que es eso, tenemos que tener nuestro camino, y cuando Cristo venza en nosotros, cuando su historia se cumpla en nosotros o su vencimiento del pecado de todo, ya van a haber frutos. Pero pues me encanta eso, nunca había escuchado como eso de cómo Cristo vence en nosotros. Y fíjate, con eso también conectamos el día de hoy, el inicio de noviembre, con el final de noviembre. Fíjate bien, hay una festividad al final de noviembre, Cristo Rey. Y entonces Cristo es rey en la vida de un santo cuando el santo lo deja vencer. Lo deja vencer, por ejemplo, ¿verdad? San Agustín, que rechazó al Señor y que dejó la Iglesia Católica y que se fue con los maniqueos a la secta de los maniqueos y que luego se fue a la secta de los académicos y que anduvo de aquí para allá rebotando. Le estaba diciendo que no a Dios, no se dejaba vencer. Pero llegó un momento en que Cristo se convirtió en su rey. Esto es, el final del año litúrgico es celebrar a Cristo Rey, que ha vencido en la historia de todos los santos, especialmente al pecado, especialmente al mal, especialmente al error, a la falsedad. Eso es lo que Cristo purifica, cambia, eleva y hace distinto. Ser santo también es algo que en la Biblia se dice
el idioma en el que especialmente el Antiguo Testamento fue escrito, santo, se dice con una palabra, kadosh, que tiene una raíz etimológica que significa recortar. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver recortar con santo? Pues la raíz etimológica es lo mismo, porque significa que es santo porque está separado, es distinto, es elegido para estar de otra manera. Así como, me gusta poner este ejemplo, en un periódico del que haces un recorte, ¿no? Las maestras de primaria siempre nos ponían a hacer recortes de una revista o de un periódico, ¿verdad? ¿Qué parte recortas? La que eliges, ¿a poco no? Sí. Ser santo significa ser elegido, ser objeto de amor de Dios de manera distinta a los que no se dejan amar por Dios. Los que no son santos son distintos a los santos. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían claro que la santidad significaba la pureza ritual que les daban las prácticas de purificación. Prácticas que han llegado hasta nosotros, por ejemplo, con la ceniza. El miércoles de ceniza es una práctica de purificación, porque los judíos decían, para ser santo tengo que hacer algo que me purifique. Y Dios, purificándome, me elige y me hace distinto a los demás. El santo sí es alguien distinto. No podemos pensar que ser santo es ser igual que los que no creen. ¿Por qué? Porque si fuésemos igual que los que no creen, ¿en qué consiste que Dios viva en ti? Sería igual. Se tiene que notar. En algo se tiene que ver. Especialmente se nota en que tú hablas con aquel que te habita. Esa es la gran diferencia. No de qué color te vistes, no cómo te cortas el pelo, no si escribes o chateas en internet como Carlo Acutis. Qué padre que lo hacía. Ojalá que también en internet muchos sintamos la llamada de Dios, pero no es lo que hacía, sino lo que era, y era bautizado, era elegido. Y al saber que yo soy elegido, me tengo que comportar a la altura de la santidad. Y esto es muy bonito porque nos recuerda nuestro propio bautismo. Acuérdese usted que en los bautismos se les pone a los niños un ropón blanquito. Es muy hermoso. Las madrinas se suelen esmerar en que el ropón luzca. Y me encantan las madrinas porque les hacen ropones bellísimos. Representa la inmarcesible pureza del alma que debe ser cuidada con gran esmero. La mamá, después del bautismo, que toca darle de comer al niño, le tiene que poner algo para que el ropón no se manche. Y los católicos que hemos sido bautizados y que tenemos al santo adentro venciéndonos, tenemos que darnos cuenta que quiere vencer y no ser vencido, que quiere vencer en el mundo lo que mancha la gracia, la dignidad que nos dio nuestro bautismo. Es una elevación en la que si yo fallo, me reduzco, me encorvo, me disminuyo. Si yo no vivo a la altura de mi bautismo, si yo no vivo pensando en que soy santo y Dios, el santo, está en mí, por eso soy santo, porque Dios está en mí. Esto lo dice San Pablo en sus cartas. Siempre que habla a San Pablo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Roma, a los santos en Éfeso, a los santos en Tesalónica. Significa que todos los católicos son santos y tenemos la conciencia de que el que está en mí me tiene que hacer a mí alguien que custodie la gracia. Cada santo es un custodio de la gracia. Sí. Está buscando que la gracia de su bautismo no le vuelva a manchar el pecado nunca más. Como la mamá que cuida el ropón del bebé para que luzca toda la fiesta, ¿verdad? En la que se alegra por haber sido bautizados. Pues un católico con mayor atención tiene que estar viendo el ropón de su alma, ¿verdad? Es un ropón porque representa aquello que aparece en el Evangelio
de los invitados al traje que lleva, los invitados al banquete, que uno no lleva el traje adecuado, ¿verdad? El que no lleva el traje adecuado no puede entrar, significa la gracia. El ropón significa la gracia. Y no puede entrar al cielo. El primer punto para estar en el cielo es estar en gracia. Gracias al bautismo, primera puerta. Gracias a la confesión, segunda puerta de la santidad. Allí podremos nosotros, cuando estemos conservando la gracia en nosotros, ser santos. Y a mí me gusta mucho pensar que la santidad nos ha elegido para estar de pie y no para estar arrastrándonos. Fíjense bien, quiero yo que piensen, ¿qué le dirían a un chiquillo que dijera, no, yo no quiero ponerme de pie, todos se arrastran? Pues le tenemos que decir, si todos se arrastran en el piso, no quiere decir que tú te tienes que arrastrar en el piso. El mundo entero no vive la santidad. La mayor parte de los católicos ni viven la santidad, ni han oído el podcast de Mariel. Tienen que oírlo, pero sobre todo tienen que vivir la santidad. La mayor parte no vive de pie, vive como si no fueran santos. Y viven, y entonces es como si un humano no quisiera caminar como humano, sino que quisiera caminar como los animalitos. Y entonces le diríamos, no, te vas a fastidiar la columna vertebral si te pasas todo el día caminando a gatas, ¿no? Pues supongo yo que un doctor nos escriba, ¿qué le pasaría a alguien si se la pasa 24 horas caminando en cuatro patas? Digo yo que se va a arruinar la cintura o algo así. Porque no está hecho para arrastrarse o para andar en cuatro patas, está hecho para andar en dos. Nosotros estamos hechos para andar en la Trinidad, que es el que nos habita. Y la santidad significa estar de pie, no vivir como los otros. Somos otro género de personas, no somos como los demás. Hay una historia que es muy bonita. Yo estudié patrología en Roma, que es que son los documentos que hay en la iglesia después de la Biblia hasta el año 1000, más o menos. Y entonces, en las primeras historias que iba yo descubriendo entre los primeros cristianos, me di cuenta de que en Roma, cuando los católicos llegaron a Roma, después de que Jesús vino al mundo, a los pocos años, San Pedro y una gran comunidad católica cristiana llegó a Roma. Y los romanos, cuando conocían a los creyentes, a los cristianos, dijeron, oye, qué curioso, mira cómo son estos. Hablaban en latín y dijeron, estos son el tertium gens. En latín, tertium gens significa el tercer género de personas. Porque ellos decían que había dos géneros de personas, esclavos y libres. En Roma, en la época de los pocos años después de Cristo, o eras esclavo o eras libre. No había otra opción. Y una gran cantidad de la población era esclava, pues tenían que servir al paterfamilias. Y si eras hijo del paterfamilias, eras libre. Y no había otra opción. Pues cuando llegaron los cristianos, dijeron, estos son el tercer género de gente. ¿Por qué? Porque se juntan esclavos con libres. Eso no está bien, decían ellos. Si eres esclavo, comes allá con los esclavos. Y los libres estamos acá. No nos mezclamos con esos. Y estos, sean libres o sean esclavos, hacen oración juntos, comulgan juntos, comen juntos. Esto es lo que debe ser la fe. En la fila de las confesiones se forma la persona que tiene más dinero y el que tiene menos. Porque los dos en esa filita van a entrar al recinto de la santidad. Y se dieron cuenta los romanos que los católicos eran un tercer género de gente porque no se comportaban como los demás, tenían algo nuevo, tenían algo distinto. Les recomiendo a todos leer uno de los primeros escritos que existen, que es después de la Biblia, la carta a Diogneto.
la carta a Diogneto se habla de que los católicos pueden ser esclavos o libres, pero siendo esclavos o siendo libres se consideran como hermanos. Cuando los romanos vieron esto dijeron, esto es de otra naturaleza, no son iguales que los demás, porque sabían que ser creyente es ser elegido y no es pasar por igual que los que no creen. Si quieres pasar por igual que los que no creen, vas a hacer las cosas que hacen los que no creen. Y las que hacen los que no creen no están inspiradas en Dios. Están inspiradas en su idea de cómo deben ser. Ser católico también significa ser llamado a la santidad, porque Dios quiere entrar en ti, y ser llamado a tener una vida distinta de la que tienen los que no creen. Por ahí aparecería otro pequeño error que yo también quisiera combatir, aunque ya llevábamos casi la hora. Yo quisiera también señalar un pequeño error que es muy común sobre la santidad, y es pensar que ser santo es igual que ser bueno. Porque era muy bueno, seguramente era muy santo, podría decir alguien, y es un error. Ah, caray, padre, ¿santos no eran buenos? Sí, eran buenos, pero no solo eran buenos. Lo que les hace santo no es ser bueno. Voy a poner ejemplos. Puede ser un buen maestro, puede ser un buen ciudadano, puede ser un buen doctor, puede ser un buen cocinero, ser buena persona, lo diríamos nosotros. Gandhi, por ejemplo, era una buena persona, famoso hombre y ejemplar en algunas cosas, pero no era cristiano. Ser santo significa que te habita la Trinidad, que Dios está dentro de ti. ¿Por qué no es suficiente ser bueno para ser santo? Porque ser santo es que Dios está en ti, no que te salen bien las cosas, no que eres hábil para cocinar, si eres maestro para dar clases, si eres alumno para recibirlas y sacar calificaciones, si eres cocinero para cocinar, si eres ciudadano para vivir en una ciudad. No se trata de que te salgan bien las cosas. No, no se trata de eso. Es más, si eres un poco torpe y te salen mal, no tienes nada que te falte para ser santo. De hecho, tienes muchas humillaciones muy cerca. Cada ratito que te sale algo mal, y lo cual te hace crecer en santidad. La santidad no es la bondad. La bondad es hacer algo bueno humanamente. La santidad no es hacer algo bueno humanamente. La santidad es hacer algo bueno sobrehumanamente. O sea, con Dios adentro de ti. Y eso solo lo puede lograr el que entró en la casita de la santidad por el bautismo y por la confesión. Y alguien que fuera muy bueno, aunque fuera el más bueno, jamás alcanzaría a ser santo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ser bueno y ser santo es tan amplia como grande es el salto entre un número y el infinito. Porque Dios es infinito. Y el más bueno de los hombres, pues tiene una bondad limitada a su vida y a sus años. Jamás va a alcanzar el infinito. No puede. Gandhi o alguien que fuese muy bueno no va a alcanzar a dar un salto infinito con su alma. ¿Por qué? Porque nunca va a alcanzar a Dios si lo rechaza. Y Gandhi desafortunadamente dijo que no quería ser cristiano. Y entonces alguien que rechaza a Dios no puede tener a Dios adentro. Sería un poco absurdo pensar que Dios se mete en el corazón de alguien que lo rechaza. Pues no, Dios respeta la libertad de todos y si no quiere, pues no se mete. Sí. Dios es muy respetuoso
y respeta el corazón de cada uno. Y si hay alguien bueno, pero no quiere hacerse cristiano, no puede ser santo, aunque llegue a ser muy bueno en muchas cosas. Buenista, buen cantante. No, ser santo no es ser buen cantante. Puede ser santo incluso siendo mal cantante, pero no porque seas un malhechote, no, sino porque Dios te habita y ya viviendo Él dentro de ti, tú intentas cantar. El santo consiste en el intento de que la semilla que le plantaron en su corazón germine. Hace ratito hablábamos de los frijoles que germinan. Lo dije porque la santidad Jesús la comparó con el reino de Dios que se siembra. Y parte de lo que lanza el sembrador cae en tierra firme, parte cae en tierra que está suelta y parte cae en tierra firme. Y dice Jesús, en unos da el 30%, en otros el 60% y en otros da el 100%. La santidad que recibes en tu bautismo se tiene que desarrollar, tiene que multiplicarse. Mariel, ¿sabes cuál es el santo que llevó al 100% la santidad? Virgen María. La Santísima Virgen. Cuando Jesús dijo, en unos da el 100 por uno, Él estaba echando un piropo a su Santísima Madre. En ella, el Espíritu Santo que creó las condiciones para que Él tuviera carne, vivía realmente la Trinidad en ella. Y por eso ella es santa. No es santa solo por el hecho de haber dado a luz a Jesús, sino sobre todo porque le fue fiel a Dios, haciendo que creciera en su corazón la gracia. Así también cada católico debe querer hacer crecer el reino de Dios que se le ha entregado como semilla en su bautismo, para que se convierta en un árbol frondoso, como dice también en el Evangelio, el grano de mostaza famoso. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Si ustedes agarran un grano de mostaza, no sé si has visto alguno, es como una cuarta parte de una ajonjolí, más o menos, chiquititito. Y dice Jesús, primero es la semilla más chiquita y luego es un árbol frondoso. Bueno, pues el bautismo nos da esa semilla de mostaza, y si se desarrolla la gracia, si no pierdes la gracia santificante en tu corazón y vas creciendo en las virtudes, entonces ese grano empieza a germinar, como el frijolito que viste cuando ibas a clase de Mariel en la primaria. Allí viste que creció solito. La santidad es algo que crece solo si yo no escondo la semilla que me dieron en mi bautismo abajo de un bote, dentro de un cajón. Dentro de un cajón una semilla no crece. ¿Dónde crece la santidad de todos los santos? Crece en la iglesia, crece en la oración, en los sacramentos. Ahí, ¡pum!, brota. Allí se esparce, ¿verdad? Allí germina. Si llega un niño, ¿verdad, Mariel, y te dice, mire, este frijolito está junto a este otro, ¿y por qué no habrá germinado? ¿Será porque no le puse agua ni algodón? Pues lo verías con cara de, ay, pues claro, ¿cómo va a germinar? Si no le pones agua y el algodoncito, ¿verdad? Pues la mayor parte de los católicos están lejos de los sacramentos. Allí es donde crece la santidad. Y solo reciben su bautismo y se olvida, como esta persona que te contaba al principio de este rato de charla, pues que me dijo, no, padre, pues desde que me bautizaron y luego hice mi primera comunión, jamás me había acercado a Dios. Pues ojalá que los que nos están escuchando digan, yo quiero que mi santidad crezca. No es que vas a llegar a ser santo. Nadie por sus propias fuerzas podría ser santo. Es que el único santo ya llegó al mundo, ya te bautizaron y vive en ti para hacer crecer el árbol de las virtudes
que es un bosque enorme en la historia de todos los santos. Cada santo es ver cómo esa planta fue abriéndose paso y Cristo, al vencer el pecado, al romper las ataduras que tenía en su historia aquel santo, va haciendo ese árbol frondoso y vienen a vivir, dice así la palabra de Dios, los pájaros y ponen allí sus nidos. Claro, no sé si te has fijado, Mariel, que los santos generan alrededor de ellos personas que quieren vivir junto con ellos u oírlos muy seguido. ¿Por qué? Porque son un árbol y abajo del árbol te refugias por fuerza cuando hace mucho sol. Cuando vino el Papa Francisco a Ecatepec, estaba un solazo terrible del mediodía allí, ¿verdad? Pues buscábamos dónde hacer, con las cobijitas nos hacíamos buscábamos un árbol que nos diera sombra. Hoy el siglo XXI, la segunda década del siglo XXI está buscando sedientos a alguien santo. Que hubiera un santo que me diera un poquito de sombra, que me librara de las dudas que hay en este mundo, que me librara de tanto pecado que hay en este mundo, que nos salpica el alma, que nos mancha nuestro ropón bautismal. Hemos de buscar ser santos porque somos bautizados. Y yo quisiera hacerle un comercial a la pila del bautismo de cada uno de ustedes. En la pila del bautismo empezaste a ser santo. Allí recibiste el grano de mostaza. Casi nadie conoce su pila bautismal. Si tú no la conoces, Mariel, te jalo las orejas. Date una vuelta a la iglesia en donde te bautizaron y ve a ver tu pila bautismal. De ahí brota la fuente que te va a llevar nadando literalmente en esa agua, en el agua de la vida, hasta el puerto del cielo. De ese lugar depende que tú entres al cielo, porque Jesús lo dijo: si no naces del agua, no entras al reino de Dios. Y entonces la fuente de toda santidad está en el bautismo. Vayan, por ejemplo, a la Catedral de la Ciudad de México. Es hermosísimo llegar a la catedral y buscar la pila bautismal donde fue bautizado San Felipe de Jesús. Si usted va a la catedral y no ha visto la pila bautismal de San Felipe, vaya y búsquela, pero busque antes la suya, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿verdad? San Felipe de Jesús, el santo, primer santo canonizado mexicano, pues es un orgullo de nuestra patria, ¿verdad? Y que esté en los cielos alguien que dio la vida por Cristo y que lo mataron por la fe. Bueno, pues lo mataron por la fe y tuvo el mismo empujón para la santidad que tú tuviste, porque lo bautizaron en una pila bautismal como la tuya, muy parecida, un cuenquito con agua. Pues eso es una pila bautismal. Aunque la tuya sea sencilla, allí entró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a vivir en tu corazón. El 3 veces santo, el profeta Isaías y el Apocalipsis dicen esto, que la alabanza a Dios es santo, santo, santo. Isaías lo hacía sin conocer la Trinidad, pero en el Apocalipsis se cuenta que los 4 vivientes, o sea, los evangelistas, están cerquitita del trono de Dios y lo alaban diciendo esto: santo, santo, santo es el Señor. Alabar la santidad de Dios que empezó a vivir en mi bautismo. Dale 100 vueltas a la idea de que Dios quiere estar contigo y no te quiere dejar. Tú lo puedes dejar voluntariamente. El pecado es una acción solo voluntaria. Nunca hay pecado si no hay voluntad. Y la santidad de Dios quiere habitar el corazón del creyente para que haga también cosas buenas. Ser santo no es ser bueno. Ser santo es vivir de la vida sobrenatural, pertenecer al tertium gens. Ser santo es vivir en la gracia santificante. Y eso no depende de que te aplaudan o que te reconozcan. Hay una lista de los que seguramente están en el primer piso de la santidad, pero hay muchos otros que no, y no hace falta para entrar al cielo
que haya una ceremonia en la Iglesia Católica como la que vimos de Carlo, ¿verdad? María Cutis, que se reconoce públicamente su santidad. No hace falta para que entre. Él ya estaba dentro. Yo creo que él desde arriba dijo, bueno, pues está bien que lo celebren, ¿verdad? Pero a mí no me cambia nada. Yo ya estoy aquí ya con el Señor al que tanto anhelé y que tantas veces comulgué. Pues que nosotros también digamos, bueno, pues si Carlo María Cutis recibió un bautismo como el mío, y esa es la única fuerza que hace santo a alguien, yo tengo todo para ser santo. Todos los santos, todos santos. Sí. Pues bueno, Padre, le agradezco mucho. Justo ahorita que estaba diciendo que no solo es ser bueno, hay una frase que hace poco llegó a mí y la tengo muy en mi mente, que es como una oración: que todos los malos sean buenos y que todos los buenos sean santos. Y pues bueno, creo que eso creo que hay que pedirle mucho a Dios. Hay que pedirle, ahorita que hablaba de la pila bautismal y de este sacramento, también creo que tiene mucho que ver el que seamos como niños, como estos niños pues santos, renovados, pues así debemos ser. Y la característica principal de los niños es que dependen 100% de sus padres, y que Dios, que es Padre y que nos ama con amor de padre y madre, pues es eso, ser niños, ser sus hijos. Yo creo que al tú saberte amado, pues no le puedes más que decir que sí a Dios todos los días y pues vivir tu propia historia de amor con Él. Efectivamente, fíjense qué bonito y cuánto en la cultura mexicana la pila del bautismo era tan importante que hasta aparece en las mañanitas. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. En la antigüedad había una gran devoción por la pila del bautismo que hemos perdido. Si un día tienes una cosa especial que pedirle a Dios, piensa, voy a ir a mi pila del bautismo y voy a renovar mi bautismo. Voy a hacer las renuncias. Es muy fácil decir, renuncia a Satanás, renuncia a sus obras y renuncia a sus tentaciones. Y creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Y te persignas con el agua y has renovado tu bautismo. Voy a renovar mi bautismo y le voy a pedir algo a Dios porque el Santo del cielo me eligió a mí, me separó a mí, me recortó a mí del mundo para ser su propiedad, su pueblo, su amado. Sí, ir al lugar donde empezó tu historia de amor con Dios. Y pues bueno, correcto. Le agradezco mucho, Padre, muchísimo. Creo que a mí, yo tengo muchísimas luces, me hizo llorar varias veces, no sé si se dio cuenta, me llegó mucho. Y pues nada, creo que todos tenemos que pedir eso, no solo ser buenos, pero ser santos, que es pues eso, que Cristo venza en nosotros. Muy bien, pues viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.